baja, saber cuándo el paciente tiene una talla baja o cuándo debe ser estudiado por una alteración de la talla. Ver en la semiología cómo debemos examinar al paciente, cuáles son las cosas importantes, ver cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales en un paciente con talla baja y cuál es el estudio inicial que ustedes deben realizar para derivar a un paciente. Entonces, como definición, la talla baja es una talla menor a -2 desviaciones estándar que un paciente tiene en comparación con personas de su mismo sexo, su misma edad y, si es posible, su misma etnia o su misma población, ¿ya? Esto lo vemos en curvas de crecimiento que vamos a revisar más adelante, ¿ya? Entonces hay curvas que están hechas para poblaciones específicas, como por ejemplo los niños con síndrome de Down tienen curvas especiales porque crecen distinto, entonces esos niños los evaluamos en esas curvas. Los niños con síndrome de Turner, hay países que tienen sus propias curvas de crecimiento. Nosotros no tenemos curvas chilenas, así que usamos las curvas de la OMS, y en esa curva nosotros tenemos que ver si el paciente tiene una talla menor al -2 desviaciones estándar para su edad y su sexo. O también niños que crecen de manera discordante con la talla que le corresponde por carga genética, ya por lo que mide el papá o lo que mide la mamá. Y también se considera alteración una desaceleración en la curva de crecimiento. Un niño que iba creciendo por un carril y empezó a perder velocidad de crecimiento y crecer en carriles más bajos. ¿Cuál es el eje que regula el crecimiento, el eje hormonal? Tenemos en el hipotálamo em, neuronas que producen GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta hormona va a viajar a la hipófisis, a la zona anterior de la hipófisis, donde va a estimular la producción de hormona de crecimiento, que es una hormona que se libera en pulsos, ¿ya? Y esta producción de hormona de crecimiento va a viajar, va a llegar al hígado, en el hígado se va a unir a un receptor y en el hígado va a producir la síntesis de factores de crecimiento. Estos son los IGF, IGF-BP y ALS. Estos productos se liberan en forma constante, no en pulsos como la hormona de crecimiento. Es por eso que utilizamos la medición de esto, del IGF y del IGF-BP, para definir si un paciente tiene posiblemente déficit de hormona de crecimiento o no. No medimos de manera basal hormona de crecimiento porque como se libera en pulsos no tenemos un valor de corte, la podemos pillar por acá arriba o por acá abajo. Eso en la práctica probablemente les va a quedar más claro. Y estos productos que son los efectores van a ir a actuar en el hueso produciendo el crecimiento del cartílago de crecimiento. Entonces, ¿qué regula el crecimiento? Hay distintos factores. Tenemos factores que vienen en el fondo con el paciente que no los vamos a modificar, que son el código genético, que básicamente son como un juego de cartas. En el fondo la talla es un rasgo que es poligénico, ¿ya? Uno puede heredar distintos genes de la mamá, del papá, quizás de personas de generaciones anteriores, abuelos, tíos, ya no solamente depende exclusivamente de la talla de papá y mamá, ¿ya? Y a eso se va a sumar, por ejemplo, cómo está la nutrición del paciente, cómo está la situación socioeconómica, si hace deporte, cómo se alimenta. Esos van a ser los factores permisivos, los factores que van a hacer que este potencial genético se exprese, ¿ya? También tenemos que tener indemne nuestro efector, que es el esqueleto, ¿ya? Puedo tener un gran potencial genético, puedo tener súper buena nutrición, urbanización, situación socioeconómica, deporte, sueño, todo bien, pero si tengo una afección esquelética, una alteración, por ejemplo, del cartílago o del crecimiento, tampoco voy a crecer bien. Y lo otro que participa son los factores reguladores, como son las hormonas y los factores de crecimiento locales que se ubican en el hueso, que también tiene que tener una producción adecuada.
Ya, entonces, cuando tenemos que evaluar un paciente por talla, lo primero que vamos a hacer, bueno, historia, todo lo que corresponda, pero al examinarlo es medirlo. Y ahí es muy importante medir bien al paciente, idealmente en una wincha que esté en una superficie firme, ¿ya? No en estas balanzas, porque estas balanzas los niños se apoyan hacia atrás o se van soltando y se van descalibrando. Entonces, una wincha en la pared, por ejemplo, o un tallímetro pegado en la pared es una buena opción y hay que fijarse que el paciente tenga los dos pies tocando atrás, que tenga los hombros derechos, los brazos a los lados, no en los bolsillos, y la zona occipital tocando atrás. Los primeros 2 años los pacientes se miden en el tallímetro acostados, ya se les mide longitud. Entre los 2 y los 3 años en realidad es flexible, algunas guías dicen que uno puede medirlos acostados si es que todavía el paciente no coopera lo suficiente como para medirlo de pie. Y después de los 3 años sí o sí ya se mide el paciente de pie. Y esa medición, como decíamos, la vamos a graficar en nuestra curva de crecimiento de acuerdo al sexo del paciente. Vamos a elegir para niño, para niña, hombre, mujer. Y en las curvas uno va mirando la edad del paciente, busca al otro lado la talla y hace un puntito donde corresponde. ¿Ya? Y estas curvas habitualmente tienen en la primera línea de abajo el percentil 3, en la línea superior el percentil 97. Y también es importante tener en cuenta que la velocidad de crecimiento no es la misma a lo largo de la vida, ¿cierto? La velocidad de crecimiento mayor se tiene en el periodo intrauterino, es cuando la persona crece con mayor rapidez, ¿ya? Después esta velocidad va disminuyendo de 25 centímetros al año a una talla que a los 4 años va alcanzando su menor velocidad, que es de 4 a 7 centímetros por año, y esto se mantiene más o menos estable hasta que inicia la pubertad y ahí nuevamente la velocidad de crecimiento aumenta. Es por eso que ustedes van a ver que estas curvas hacen como una pequeña inflexión en que la velocidad de crecimiento, bueno, esta es la de los primeros 36 meses, entonces no se nota, de ahí la vamos a ver mejor. Eso, ya, entonces, un niño en el fondo a lo largo de toda su vida jamás debería crecer menos de 4 centímetros por año. Entonces, si ustedes examinan, evalúan a un paciente y ven que lo vieron hace un año y lo están viendo ahora y creció menos de 7 centímetros, o sea, menos de 4 centímetros, ese paciente tiene una velocidad de crecimiento que está alterada. También lo pueden hacer en 6 meses, en el Hola, fondo ¿cómo si en están? 6 meses creció menos de 2 centímetros, también está alterado. Y cuando los niños ya alcanzan la pubertad, las mujeres comienzan el estirón puberal inmediatamente, los hombres demoran un poquito más en comenzar el estirón y las mujeres crecen de 20 a 25 centímetros luego de iniciar la pubertad y los varones de 25 a 30 centímetros, ¿ya? La talla que alcanzan cuando inician la pubertad en adelante constituye un 20% de su talla final. El estirón en las niñitas se va a producir en Tanner 2 a 3 mamario, que esto lo vamos a ver en la clase de pubertad, pero Tanner 2 es cuando aparece el botón mamario y eso es lo que marca el inicio de la pubertad. Y ahí van a crecer aproximadamente 9 centímetros por año. En cambio, en los hombres, el estirón inicia entre el Tanner 3 y el Tanner 4 de volumen testicular, que eso se produce aproximadamente al año después de que inicia la pubertad y ahí empiezan a crecer hasta 12 centímetros por año. Ya, entonces hablamos de cómo medir, de que tenemos que revisar en la curva, cuáles son las velocidades de crecimiento a las distintas edades, y lo otro que tenemos que tener presente es cuál es la talla genética del paciente, ¿ya? Porque no vamos a esperar que mida 1,80 m una niña que tiene padres que miden 1,60 m, ¿ya? Entonces siempre tenemos que revisar. Y al revés, si un niño tiene una talla normal, pero está bajo su carril genético, eso también es una alteración. Entonces eso se calcula con una fórmula, es el promedio entre la mamá y el papá, y en el caso de las niñas, al papá se le resta 13 y en el caso de los niños a la mamá se le suma 13. Y esto tiene una variación de 5 a 7 centímetros.
Y lo otro importante que revisamos es que el paciente eh, crezca, pero además crezca proporcionado, ¿ya? Porque hay alteraciones esqueléticas que pueden producir alteraciones en el crecimiento, por ejemplo, de los brazos o de las piernas, personas que tienen extremidades cortitas y troncos largos, como por ejemplo los pacientes con acondroplasia, o al revés, pacientes que tienen extremidades extremadamente largas en relación a su tronco, como por ejemplo los pacientes con Marfan. Entonces, cuando una persona está en el periodo de recién nacido, la cabeza tiene una proporción mayor en relación al resto de su cuerpo que a medida que va creciendo, ¿ya? Al nacer, la proporción de la cabeza con el resto, o sea, del segmento inferior en relación al segmento inferior es 1,7 es a 1. El segmento superior, que va desde el pubis hasta arriba, es más largo que el segmento inferior, que es del pubis hacia abajo. Y a medida que la persona crece, alrededor de los 10 años, esta relación se hace 1 es a 1, ¿ya? Entonces, de los 10 años hacia abajo, uno mide al niño, para eso lo para pegado a la pared y mide del pubis hacia abajo, y eso es el segmento inferior. Restándoselo a la talla, vas a tener el superior y haces una relación, ¿ya? Y cerca de los 10 años, esta relación debería ser lo más cercana a 1. Y el otro segmento corporal que medimos es la envergadura, que es la distancia que hay entre el extremo de una mano a la otra. Y para esto es lo mismo, el paciente se para con el cuerpo pegado en la pared, estira bien los brazos, idealmente que quede lo más en 90 grados posible, y medimos la distancia. Y esto debería ser debería tener una diferencia no mayor a 4 centímetros con la talla, ¿ya? O sea, si el paciente mide 1,20 m, la envergadura podría ir de 1,16 a 1,24 m. No debería ser más que eso. Si tiene menos que eso, quiere decir que tiene las extremidades superiores cortas, o si tiene más, que tiene las extremidades superiores largas. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿No? Seguimos. Ya. Y esto me lo voy a saltar un poco, lo voy a explicar después. Con respecto a la velocidad de crecimiento, en los primeros 2 años de vida, los niños se pueden mover en su carril de crecimiento, porque la talla de nacimiento no depende de la talla de los papás, ¿ya? Depende principalmente de factores placentarios, de cómo fue la nutrición del embarazo, de si hubo enfermedades en el embarazo, si hubo insuficiencia placentaria, ¿ya? Entonces, un niño con papás súper altos, pero que tiene una mamá, por ejemplo, que tuvo un Doppler alterado, una insuficiencia placentaria, que tuvo, por ejemplo, un síndrome hipertensivo del embarazo, ese niño puede nacer pequeñito. Y ese niño, lo que se espera es que durante los primeros 2 años de vida se vaya acomodando a su carril familiar. Entonces, si los papás tenían una talla que estaba en +1 por acá, uno espera que este niño se vaya moviendo los primeros 2 años y siguiendo por ese carril después de eso. Entonces, los primeros 2 años de vida, los cambios en el carril de crecimiento son normales cuando uno ve que van en relación a la talla familiar. Pero después de los 2 años, cualquier cambio ya se considera patológico. Y podemos ver que en situaciones en las que los niños, por ejemplo, están gravemente enfermos, se hospitalizan por algo importante, por ejemplo, un niño que tiene un cáncer, que pasa una gran cantidad de tiempo hospitalizado, sometido a muchos tratamientos, uno puede ver que ese niño en realidad ese tiempo no va a crecer bien, ya va a tener una disminución en su velocidad de crecimiento, y cuando ya sale de este tratamiento y comienza a tener mejor estado de salud, probablemente va a recuperar su velocidad de crecimiento y su carril, pero también puede pasar que finalmente pierda centímetros, que no los recupere totalmente. Ya, con respecto a la talla, los valores normales o las mediciones normales de estatura se definen de acuerdo a la campana de Gauss, ¿ya? Por eso es ideal tener
mediciones o estándares para cada población, porque nosotros somos, por ejemplo, mucho más bajos que los holandeses, que son los más altos del mundo, entonces no nos van a servir sus mismas curvas. Y como siempre, en la normalidad hay extremos que pueden ser normales, pero que se escapan un poco de la campana. ¿Ya? Y esas son las variantes normales del crecimiento. Entonces, dentro de esto, un ejemplo de un caso clínico, este es un paciente de 14 años que consulta por talla baja, que fue un niño que nació de término de 40 semanas, con un peso y una talla normal al nacer, ya que no tuvo antecedentes mórbidos hasta ahora, y tiene una mamá que mide 1,68 m y un papá 1,76 m, o sea, papás de estatura totalmente normal. Y el niño tendría una talla genética de 1,78 m calculada, ¿ya? Porque sería 1,68 más 13, serían 1,81, promediado con el 1,76, da 1,78, más o menos 5 centímetros. O sea, este niño debería ir creciendo más o menos por acá, por arriba del percentil 50. Y como antecedente, el papá describe que él creció tarde, aproximadamente era el tercero, cuarto y medio, y antes de eso era el más chiquitito del curso. Y este niño, al examinarlo, tiene una talla de 1,49,5 m, que para su edad está en el percentil 3, menos 1,87 desviaciones estándar. Y bueno, y aquí van a ver ustedes que el percentil 3 y las menos 2 desviaciones no siempre coinciden, o sea, nunca coinciden en realidad, ¿ya? Ahí las curvas traen muchas veces percentil 3 o traen desviaciones y uno ocupa indistintamente las dos cosas, lo que te dé más bajo en el fondo. Y tenía un IMC en percentil 4 y el resto del examen físico destaca que tenía testes de 5 cc que corresponden a una pubertad inicial, porque la pubertad de los niños inicia con testes de 4 cc. Y vello púbico Tanner 1 quiere decir que no tenía vello púbico. Lo habitual es que los hombres inicien la pubertad entre los 9 y los 14 años, ¿ya? Y este niño estaba iniciando recién a los 14, o sea, en el rango más tardío de la normalidad. Cuando uno lo grafica, su talla estaba, ay, su talla en ese momento estaba acá, ¿ya? Si uno mira su curva de crecimiento, él siempre había crecido en la misma línea, no era un niño que no creciera, solo que siempre había crecido más bajo. Y esta es la inflexión de la curva que yo les decía que se produce en la edad en que inician la pubertad habitualmente los niños y que la velocidad de crecimiento es mayor. Doctora, ¿Sí? disculpe, es que no sé si está mostrando con el mouse o algo, o si soy solo yo que no... Ah, ¿no se ve el mouse? No, el mouse no se ve. Ah, pucha. No sé cómo... Quizás con el mismo power, abajo a la izquierda tiene el... como el Ahí, puntero. ¿ahí se ve? Ay, espérame. ¿Tú dices esto? Creo que se llama puntero o láser. Sí, aquí lo tengo. Opciones de puntero, automática, flecha. No sé si ¿se ve o no? No. No, a ver, espera. ¿Y ahí? Ya parece que puedo rayar. ¿Ahí se ve la raya? ¿Una raya roja? Sí, ahora sí, doctor. Sí, sí. Ya, esta es la inflexión que yo les decía que cuando los niños inician la pubertad, la velocidad de crecimiento en la curva cambia, ¿cierto? Aquí va más lenta y después como que se torna con un ángulo como más empinado. Entonces, este niño en el fondo no es que no creciera, siempre creció con buena velocidad, siempre por su carril, pero en la edad en que le correspondía el estirón puberal, él no estaba estirando, entonces siguió igual, ¿ya? Y este niño comenzó su pubertad de manera más tardía, el Tanner 2 recién acá. Entonces, si uno se fija, este niño comenzó a estirar acá. Recién aquí uno ve que su talla comenzó a acelerar. Y finalmente,
bueno, se hizo una edad ósea, su edad ósea estaba atrasada, ya estaba acá donde está el triángulo entero. Uy, qué fome que no se vea. Su edad ósea está acá, ¿ya? A los 16 años tenía una edad ósea de 13 años y medio. O sea, él iba atrasado en su maduración ósea también. Y finalmente este niño empezó su pubertad, empezó a estirar y llegó a su talla familiar, que es la línea negra que ustedes observan acá. ¿Cómo se llama esto? Se llama retraso constitucional del crecimiento. Son niños que habitualmente van creciendo siempre en los carriles más bajos de la curva normal, pero con buena velocidad, no tienen mala velocidad de crecimiento, que tienen pubertades que son más tardías, ya que crecen con un peso adecuado para su talla también, y que cuando inician la pubertad comienzan a estirar y alcanzan su talla genética en la mayoría de los casos. Y son niños que tienen edad ósea atrasada y que está acorde en el fondo al retraso de todo su crecimiento. Ahora, esto es un diagnóstico de descarte, ¿ya? Uno no, porque tenga un paciente con estas características y con este antecedente familiar, que es súper importante porque es súper hereditario, ¿ya? Es muy frecuente que uno vea niños con esta condición y que los papás refieran que les pasó lo mismo. De todas maneras, uno tiene que hacer un estudio y descartar algunas patologías antes de poner el sello de retraso constitucional. ¿Ya? Entonces son niños que tienen peso y talla al nacer normal, velocidad de crecimiento normal, pero bajo la talla objetiva genética, con talla, con pubertades de inicio tardío, edades óseas atrasadas, un 80% tiene el antecedente familiar y la talla final generalmente está en la talla ariana. Y este es otro caso para que comparen inmediatamente. Un niño de 15 años, 6 meses que consulta por talla baja, que nació de 39 semanas, con un peso y una talla adecuados para su edad gestacional. Tampoco tenía antecedentes mórbidos. Tiene una mamá de 1,50 m, con una menarquia a una edad normal a los 12 años, y un papá sano de 1,65 m con una pubertad normal. Y su talla objetivo genética entonces va a ser 1,64 m, porque va a ser la talla de la mamá más 13 porque él es varón, o sea, 1,63 promediado con 1,65, ¿cierto? Eso da 1,64. Y al examen físico, este niño tenía una talla en percentil 3 de 1,57 m, un IMC normal, tenía proporciones corporales normales, a los 15 años, 6 meses tenía testes de 12 cc, y tenía una edad ósea de 15 años 3 meses, acorde a su edad cronológica de 15 años 6 meses. Ya la edad ósea se la voy a explicar después de este caso, pero puede tener una diferencia cercana a los 2 años con la edad cronológica y estar normal. Esta era la talla del paciente. Esta era la talla familiar. ¿Cómo está la talla del paciente en relación a la talla familiar? ¿Cómo está el carril de crecimiento en comparación al otro caso? Está abajo porque igual el Tanner 2 empezó antes. Ya, pero si uno proyecta esta curva por la que el niño va creciendo, en relación, espérame, no traje no puse el puntero. Si uno proyecta esta línea, que en el fondo el niño va creciendo así, y llega a su talla familiar, entonces va creciendo acorde a su familia, más alto, más bajo. ¿Iría creciendo acorde a la familia? Acorde, ¿cierto? Porque va siempre con buena velocidad, siempre con la misma línea. Este niño comenzó su pubertad a una edad normal, cercano a los 12 años, empezó a estirar y si uno lo ve, su curva va de acuerdo a su talla familiar. ¿Ya? Esa es la diferencia con el otro paciente. Que tenemos papás que tienen en realidad una talla más baja y un niño que va acorde a esa estatura. Y una edad ósea que, a diferencia del niño anterior que estaba atrasada, la de este niño, que es el triangulito rojo, está acorde a su talla.
Entonces, ¿qué diferencia vemos acá? Vemos una talla genética más baja, un niño que crece acorde a su familia, con una pubertad a una edad normal y con una radiografía de Carpo con una edad ósea acorde a su edad cronológica. Entonces, esto es una talla baja familiar. ¿Ya? Son niños con velocidad de crecimiento normal y acorde a la talla objetivo genética, con una relación del peso para la talla normal. Quiere decir que no son niños, por ejemplo, que estén desnutridos, que quizás no crecen por una alteración del peso. Con una edad ósea acorde a su edad cronológica, una pubertad que se inicia a edad normal y con una talla final que es baja pero es acorde a su familia. Esto, de todas maneras, es un diagnóstico de descarte, al igual que el retraso constitucional. Requiere que sea un paciente sin historia de una enfermedad sistémica, o sea, si es un paciente que nos dice, no sé, por ejemplo, que ha bajado de peso, que lleva un mes con deposiciones con sangre, no sé, por darte un ejemplo, puede tener una enfermedad inflamatoria intestinal y quizás no crece por eso, ¿ya? Entonces no vamos a decir, no, es que los papás son bajos, entonces en realidad ese niño, ¿por qué va a crecer? Tiene que ser un niño que no tenga historia de nada que nos oriente a que hay alguna causa que explique por qué no crece. Examen físico y proporciones corporales normales y un estudio de laboratorio inicial que no tenga alteraciones, que lo vamos a ver después. Es un diagnóstico de descarte. Ah, ya, y lo de la edad ósea que les quedé debiendo, voy a retroceder un poquitito. La edad ósea, o sea, es una radiografía que antes del año se hace de rodilla, pero en realidad habitualmente no la hacemos antes del año, esperamos un poco. Y después del año se hace de Carpo, ¿ya? Y lo que uno evalúa en esta radiografía es cómo se van osificando estos cartílagos de crecimiento que son estos moraditos aquí en el dibujo, ¿ya? Que el niño más pequeño se ve muy chiquitito, en el fondo no se ven en la radiografía y comienzan a aparecer y se van osificando y con eso uno lo va comparando con la edad del paciente. Eh, la, Tiene una normalidad que varía en 2 desviaciones estándar, que es aproximadamente 2 años, obviamente depende de la edad del paciente. Cuando son más chiquititos la variación es menor que cuando son más grandes. Y nos ayuda a ver, a correlacionar un poco con el resto de la historia del paciente, ya como los que les contaba yo. Si es un retraso constitucional, si es una talla baja familiar, las enfermedades crónicas tienen edades óseas bien atrasadas, los pacientes con déficit de hormona de crecimiento también, entonces te ayuda como a completar un poco la historia. Y también uno puede ver signos de patología esquelética en una radiografía de Carpo, por eso no solo uno mira la edad ósea, también mira cómo está el hueso. Si se fijan, por ejemplo, acá, en estas metáfisis se ven súper deshilachadas, ¿cierto? Y como ensanchados el radio y el cúbito, en relación a esta que está normal. ¿Ya? Entonces estos son signos de raquitismo. ¿Ya? Y eso lo podríamos ver al pedir una radiografía de Carpo. Ya, entonces esta radiografía que nosotros sacamos la vamos comparando en un atlas que se hizo evaluando radiografías de muchos niños a distintas edades y se sacó un estándar para cada edad. Entonces, por ejemplo, hay para niñas, que son los que tienen letras rojas, y varones las letras azules. Si se fijan, aquí se ven los cartílagos cómo se van osificando, ¿ya? Esta es una niña de 7 años, ¿ya? Y el carpo también se va osificando, acá aún queda espacio. Y este es un niño de 15 años. Si se fijan acá, ay, verdad que no se ve. Perdón. Ya, acá. Si se fijan ahí, en estas zonas, aún hay espacio, ese cartílago se está osificando. Y en cambio acá, en este niño que ya tiene 15 años, ya prácticamente no queda espacio. Ya eso, el hueso creció completo. Y acá lo mismo, este hueso está chiquitito y aún queda espacio entre medio, ese espacio negro que queda ahí. En cambio acá, este huesito está mucho más grande y ese espacio ya casi va desapareciendo. Ya, no es la idea de que ustedes aprendan a hacer esto, pero es más que nada para que entiendan cómo se evalúa. Ya, volvemos. Ya. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ya, seguimos entonces.
Entonces, Hay una compañera que hace rato está levantando la mano. perdón, es que no veo yo la presentación, o sea, la pantalla. ¿Qué cosa? Pero hablen nomás si tienen alguna presentación, o sea, alguna consulta. Ya. A ver, espérenme. Puso en el chat que no le quedó claro cómo se calcula la predicción de estatura. Ya. Ya. Si tienen alguna duda, hablen mejor porque yo no veo el chat como estoy compartiendo pantalla. ¿Y ahora cómo vuelvo aquí? ¿Ustedes están viendo la pantalla o me ven a mí? Las dos. Ya. Ay, a ver cómo lo hago aquí. Ahí sí, ¿cierto? Ahí ven la presentación. Ya. La talla genética es... Espérame, lo voy a hacer acá. En el caso de las niñas, en el fondo tú llevas al papá, al hombre, a la talla femenina, porque un hombre con los mismos genes, el resto de los genes, igual a la mujer, pero en el fondo, un hombre, si fuera mujer, mediría 13 centímetros menos. ¿Ya? Entonces el papá, siempre a la niña le da 13 centímetros menos de estatura. Entonces, si un papá mide 1,80, en realidad a su hija le hereda 1,67 m, ¿ya? Y eso tú lo promedias con la estatura de la mamá, ¿ya? Entonces, si el papá le da 1,67 y la mamá mide 1,59 m, por darte un ejemplo, el promedio de esas dos cosas va a ser 1,63 m, ¿ya? Y esa va a ser la talla genética de la niña. En cambio, para los niños, a la mamá se le suman 13, ¿ya? Porque los hombres son 13 centímetros más altos. Entonces, si la mamá mide 1,50 m, a ese niño le va a heredar 1,63 m. Y eso lo promedia con la estatura del papá. Por ejemplo, pongamos la misma estatura, mamá 1,60, papá 1,80. Para la niña, el papá de 1,80 le va a dar 1,67 y eso lo promediamos con el 1,60 de la mamá y su talla genética va a ser 1,63,5. En cambio, el niño, con los mismos papás, el hermano, a la mamá de 1,60 le va a heredar 1,73. Y eso lo promediamos con el 1,80 del papá y el promedio de eso va a ser 1,76. ¿Ya? Entonces, niños con los mismos papás, la talla objetiva de la niña va a ser 1,63 y del niño va a ser 1,76. ¿Se entiende? ¿Ahí sí o no? Ya, voy a asumir que sí. Doctora, ¿le puedo hacer yo una consulta? ¿Sí? Es que en ese gráfico, como el azulito, donde estábamos viendo los ejemplos de casos clínicos, no me quedó muy claro cómo se veía la edad ósea. Sí, ahí. Aquí. Aquí se ve el punteo, ¿cierto? Cuando lo amplío. Ahora ustedes Ahí ven. se ve Ya lo voy a hacer así entonces ya porque se ve mejor. La edad ósea es este triángulo, ¿ya? Es que cuando lo voy a poner en el otro que está más separado. Por ejemplo, este niño tenía a sus 17 años 1,56 m más o menos. Y en ese mismo momento su edad ósea era de 14 años. Entonces está graficada aquí. ¿Te fijas que acá abajo está el 14? Tú sigues para arriba. ¿Ya? Entonces, en el fondo, él tenía esta estatura, pero era como que en realidad tuviera esa estatura a los 14, porque sus huesitos son de 14 años y tiene sus cartílagos de crecimiento más abiertos. ¿Ya? Entonces uno grafica la edad ósea para la talla en el momento en que se sacó la radiografía. Pero en todo caso, eso igual lo vamos a ver cuando pasen el poli conmigo, ¿ya? Si no lo entienden bien ahora, cuando vean pacientes lo van a entender mejor. ¿Seguimos entonces? Sí, doctora, gracias. Y vamos acá.
Entonces, este es un algoritmo que intenta ordenar un poquito cómo se clasifica la talla baja. Entonces, dijimos cuáles son las definiciones de talla baja o de un paciente que tiene que ser estudiado por una alteración del crecimiento. Cuando examinemos a este paciente, dentro de las cosas que vamos a revisar es si el paciente tiene dismorfias. Las dismorfias son características físicas que se alejan de la regla general, en el fondo de la normalidad, y que nos pueden ir orientando a que el paciente tenga, por ejemplo, alguna alteración genética, ¿ya? Por ejemplo, si me dicen que el niño tiene, no sé, ojos almendrados, macroglosia, em, yo voy a ir pensando quizás que este niño puede tener un síndrome de Down, ya por darles un ejemplo. Si me dicen que la niña tiene el cuello ancho, las mamas separadas, probablemente podría ser un niño con un síndrome de Turner, ¿ya? Entonces, si tengo un examen físico que me oriente a una causa, voy a ir probablemente a estudiar eso, ya lo que estoy sospechando. Por otro lado, si el paciente no tiene dismorfias, es un paciente que es proporcionado su segmento superior con su segmento inferior y su envergadura, vemos cómo está la relación entre el peso y la talla. Los pacientes que tienen un peso disminuido en relación a su talla, o sea, que tienen un mal incremento de peso, habitualmente tienen patologías crónicas eh, que aumentan el gasto calórico eh, o disminuyen el aporte. Ya, por ejemplo, malabsorción, enfermedad celíaca, malabsorción intestinal, ya esos son alteraciones del aporte calórico o desnutrición por bajos aportes, por ejemplo, ya, o aumento del gasto, pacientes que tengan una cardiopatía congénita, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, ya esos pacientes tienen un aumento del gasto energético. Entonces, no suben bien de peso y tampoco crecen. En cambio, hay algunas patologías que se caracterizan por producir aumento de peso y mal incremento de la talla, ya como son el déficit de hormona de crecimiento, el hipotiroidismo y el síndrome de Cushing o hipercortisolismo. Ya en estos pacientes uno lo que ve es que la curva de la talla comienza como a declinar, a bajar, no crecen bien y la del peso comienza a subir, como que las dos curvas se empiezan a juntar. Por otro lado, si el paciente es desproporcionado, ahí está el grupo de las alteraciones del esqueleto, ¿ya? Y ahí podemos tener displasias esqueléticas como la condroplasia, que es generalmente la más conocida, ¿ya? Podemos tener enfermedades del metabolismo óseo como el raquitismo, lo que les mostraba recién, alteraciones quizás adquiridas, como por ejemplo radiación de la columna o malformaciones congénitas de la columna, o también alteraciones del colágeno como la osteogénesis imperfecta. O sea, si tenemos un paciente desproporcionado, nos vamos a ir a estudiar el hueso. Y aquí hay algunos ejemplos de talla baja proporcionada con relación peso-talla aumentada. Es un niño que nació normal, ¿ya? Ustedes se fijan acá, nació de 50 centímetros, que es la mediana. Y después, en los primeros años, se comenzó a quedar, a no crecer bien, tenía mala velocidad de crecimiento y llegó a tener una talla en menos 3,9 a menos 4,1 desviaciones estándar. Ya tenía antecedentes de haber tenido en el periodo neonatal una hipoglicemia, una ictericia prolongada y también tenía un micropene. Ya entonces la persona que evaluó a este paciente y vio esta triada, que es una triada característica de déficit de hormona de crecimiento, además de ser un paciente que tiene algunas características faciales que sugieren déficit de hormona de crecimiento, como esta frente abombada, con el tercio medio más hundido, es una carita típica de niños con déficit de hormona. Y le pidió una IGF-1, que es lo que yo les comenté que se pedía para estudiar inicialmente el déficit, y salió bajita. Y después se le hizo un examen que ayuda a confirmar el diagnóstico, que también estaba alterado. Entonces este niño tenía un déficit de hormona de crecimiento. Y este niño se comenzó a tratar y comenzó a mejorar mucho su talla, alcanzando una talla final normal. Es teórico. Ya, después está otro paciente que está así es de acá del hospital, que consultó a los 12 años, la derivaron porque no crecía justamente,
La vimos acá, tenía el puntito de su talla, si se fijan, ella iba creciendo por un carril de crecimiento y aproximadamente a los 9 años dejó de crecer por el mismo carril y comenzó a disminuir su velocidad de crecimiento. Y a los 12 años ya tenía una talla baja. Y su talla familiar estaba acá, en el percentil 25, por donde iba creciendo ella inicialmente. Entonces esta niña, su talla y su velocidad de crecimiento empezó a disminuir y su peso comenzó a aumentar. Se fijan que las curvas se empiezan como a acercar. Y al examen físico tenía las cejas más ralas, había perdido vello en la ceja, ojos hundidos, tenía una facie poco expresiva y como tosca en realidad. Tenía una tiroides palpable, aumentada de tamaño y tenía una voz ronca que llamaba la atención. Y dentro del estudio por la estatura apareció una TSH en 401, ya que el valor normal es aproximadamente 5, depende del laboratorio, y una T4 libre en 0,1, y el valor normal va de 0,6 a 3. O sea, esto era, sin lugar a dudas, era un hipotiroidismo. Y esta paciente igual se comenzó a tratar y evolucionó, después del tratamiento comenzó a recuperar bien su velocidad de crecimiento. Y esta otra paciente, en realidad no es conocida, pero es para mostrarles. Pacientes con síndrome de Cushing, ¿qué es lo que uno puede observar? La fascia de luna, ya con acumulación de grasita aquí en la zona lateral, estrías violáceas anchas. Ojo con eso, porque no son las estrías que uno ve rosaditas, finitas, de los pacientes cuando han aumentado de peso. Son estrías anchas y violáceas, ¿ya? Y esta acumulación de grasita en la parte cervical, ¿ya? La cifosis cervical. Y al examinar también tienen hipertensión arterial, tienen obesidad de predominio abdominal, tienen pérdida de la velocidad de crecimiento y edad ósea atrasada. Y esta era la curva de crecimiento de esta paciente, si se fijan, empezó a perder velocidad de crecimiento y aumentó notoriamente el peso. Bueno, esto uno lo ve, inmediatamente el diagnóstico es más evidente, ¿ya? Dentro de esas eran las tallas bajas con peso aumentado para la talla. Tenemos las tallas bajas proporcionadas con relación peso-talla disminuida. Y aquí, como les decía, está la disminución de la ingesta, la desnutrición, la anorexia, la diabetes mal controlada, mala absorción intestinal, enfermedad inflamatoria, enfermedad celíaca, patologías renales u otras patologías crónicas. Esta niña, por ejemplo, tenía historia también de dolor abdominal recurrente y mal incremento de la talla. Se le hicieron exámenes y se diagnosticó una enfermedad celíaca. Su talla estaba acá. Se comenzó a tratar con una alimentación sin gluten y comenzó a mejorar su velocidad de crecimiento. Y también tenemos las tallas bajas desproporcionadas, como les mencioné. Aquí estas tallas pueden estar presentes desde el periodo de recién nacido y es importante tener presente que estas pueden ser las tallas bajas que uno ve como talla baja familiar, ¿ya? Porque en el fondo son muchas veces patologías que son hereditarias. Por ejemplo, esta niñita que comenzó a caminar y uno vio que sus tibias se empiezan a arquear, ¿ya? Y si se fijan, tienen unas pelotitas aquí que se llaman rosario costal y se puede observar que sus muñequitas están más anchas y sus tobillos también, ¿ya? Y esta niñita tenía un raquitismo. El raquitismo, existen raquitismos por falta de calcio, que pueden ser nutricionales por mala ingesta, que es generalmente el raquitismo que uno se le viene a la cabeza muchas veces desde niños quizás de África o de países que tienen más problemas nutricionales, ¿ya? O también hay raquitismos que son genéticos por pérdida de calcio o de fósforo, ¿ya? Y típicamente son niños que cuando comienzan a caminar, uno ve que se le empiezan a encurvar las extremidades y también se les van enanchando las metáfisis de las muñecas y de los tobillos, y no crecen bien. Y también, bueno, la condroplasia, que uno quizás ha visto con más frecuencia muchas veces en la calle o en la tele, son más fáciles de identificar, que son pacientes que tienen segmentos corporales más cortitos, extremidades más cortas, brazos y piernas, tienen macrocefalia también relativa a su talla.
Y dentro de los síndromes genéticos que uno tiene que pensar cuando tiene un paciente con talla baja, está el síndrome de Turner, que es la monosomía X. Ustedes saben que las mujeres tienen dos cromosomas X, ¿ya? Y los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y. Las niñas con síndrome de Turner tienen solamente un cromosoma X, no tienen los dos, ¿ya? Y es una condición que puede afectar a una en cada 3.000 mujeres, o sea, es una condición que es bastante frecuente en la población. Y dentro de las cosas que uno puede observar en los pacientes con síndrome de Turner, como les decía, está este cuello alado, más ancho, las mamilas separadas, ¿ya? El cúbito valgo, que es como que esto, si te fijas, no está recto, sino que tiene como una desviación hacia exterior en el cúbito. Bueno, la implantación baja del cabello y el acortamiento del cuarto metacarpiano, de este huesito que está aquí, que no se ve muy bien si uno lo mira en la foto. ¿Ya? Y las manifestaciones clínicas pueden ser bastante variables porque pueden haber células que tengan un cromosoma X y otros que tengan dos. ¿Ya? Eso se llama mosaicismo, no todas las células de la paciente están afectadas. Entonces, dependiendo del porcentaje de afectación, puede la niña tener más o menos características clínicas, ¿ya? Entonces, hay pacientes que solo tienen talla baja, que afecta a un 98% de los casos, y lo segundo más frecuente es la falla ovárica, ¿ya? Estas niñas no inician pubertad o inician una pubertad y queda ahí detenida, ya no avanza. Tienen falla ovárica. Esas son las características más frecuentes y después vienen otras cositas como lo que yo les mencioné. Y en el periodo de recién nacido lo que uno puede ver, habitualmente no se nota, pero las cosas que uno podría observar es piel muy redundante a nivel del cervical, edema de manos y de pies, ambas cosas por alteraciones linfáticas, ya que se acumula linfa en el cuellito o las manos y en los pies. Bueno, y esta niña es mucho más evidente, su cuellito más alado. ¿Dudas hasta esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Seguimos entonces. Entonces, ¿cómo vamos a acercarnos a nuestro diagnóstico? Lo primero es nuestra historia clínica, ¿ya? Del paciente, su peso, su talla de nacimiento, qué enfermedades ha tenido hasta el momento, qué medicamentos ocupa, si se ha operado, si ha tenido alguna intercurrencia, alguna enfermedad importante el último tiempo, ¿ya? Del crecimiento, si siempre creció más bajito, si a los papás les parece que en algún momento dejó de crecer. Todas esas cosas son importantes. La historia familiar, cuánto miden los papás, si tienen alguna enfermedad, algo que pueda ser hereditario, ¿ya? ¿Cómo fue la pubertad de los papás? ¿Fue normal o fue más tardía? Si tiene hermanos, cuánto miden los hermanos. Muchas veces, claro, el hermano era muy chiquitito y creció más tarde y ahora ya mide normal. Y al examen físico también lo mismo, lo que comentamos. La talla, obviamente, ya si tenemos tallas anteriores, es muy importante graficarlas para ver la velocidad de crecimiento, cómo están las proporciones del paciente y cualquier cosa al examen físico que me pueda orientar a una causa, ya una causa de por qué este paciente tiene una talla baja o una mala velocidad de crecimiento. ¿Ya? Cuando uno hace todo esto, en la gran mayoría de los casos no logra identificar una causa de talla baja. Y lo que tenemos que ir a hacer es un estudio de laboratorio inicial, buscando las causas más frecuentes que podríamos encontrar en un paciente con talla baja. Entonces, ¿qué es lo que pedimos ahí? Hemograma y VHS buscando anemia o signos de inflamación crónica, función renal, ¿ya? Electrolitos, calcio, fósforo, viendo patologías óseas, ¿ya? Como mencionamos, por ejemplo, el raquitismo, fosfatasa alcalina, lo mismo. Albúmina y ferritina, que pueden ser marcadores de mala absorción si están bajos. Los gases venosos los pedimos en los primeros 3 años de vida en los pacientes con talla baja para estudiar una condición que se llama acidosis tubular renal, que es pérdida de bicarbonato por la orina. También hacemos estudios de enfermedad celíaca. Para eso pedimos anticuerpo antitransglutaminasa e IgA. ¿Por qué la IgA? Porque este anticuerpo antitransglutaminasa es un tipo de IgA. Entonces uno tiene que saber que el paciente tiene una cantidad de IgA normal, que no tiene un déficit,
para poder interpretarla, porque si el paciente tiene un déficit de IgA, que es la inmunodeficiencia más frecuente, obviamente no va a producir suficiente anticuerpo, ¿ya? Y eso no nos va a servir como diagnóstico de enfermedad celíaca. Estudiamos hipotiroidismo, estudiamos IGF-1 como factor de crecimiento, buscando déficit de hormona de crecimiento, orina, buscando patología nefrológica, proteinuria, hematuria, por ejemplo. Y si hacemos todo esto y en una niña no encontramos una causa, tenemos que hacer un cariograma, ¿ya? Buscando síndrome de Turner. Y hay otra condición que tenemos que tener presentes, que son los niños que nacieron pequeños para la edad gestacional. ¿Qué es esto? Los niños que tienen un peso o una talla al nacer menores a menos 2 desviaciones estándar o el percentil 3 para su edad gestacional, ¿ya? O sea, va a ser un valor distinto para un niño que nace de 34 semanas que para un niño que nace de 40 semanas. ¿Y qué es lo que pasa con estos niños? Como yo les decía, la gran mayoría de las veces nacen pequeños porque hubo una enfermedad del embarazo, un síndrome hipertensivo, una diabetes gestacional, una insuficiencia placentaria. Y estos niños se espera que alcancen su carril genético dentro de los primeros 2 años de vida, ¿ya? Un 90% de ellos lo logra, ¿ya? Y entra en su carril genético y tiene una talla normal después de eso. Pero hay un 10% que no hace este catch-up y no alcanza su carril genético en los primeros 2 años de vida. Y en esos pacientes podemos encontrar síndromes genéticos que no hemos diagnosticado o quizá una displasia esquelética que no hemos diagnosticado. Entonces los pacientes pequeños para la edad gestacional que no han alcanzado su carril de crecimiento normal en los primeros 2 años de vida tienen que ser evaluados. Bueno, y este es un algoritmo para más o menos ordenar el estudio de la talla baja. Ya dijimos que la clasificamos como proporcionada o desproporcionada, y si es desproporcionada vamos a evaluar distintas displasias esqueléticas o cromosomopatías. Si es proporcionada y fue de inicio prenatal, ahí tenemos las restricciones del crecimiento intrauterino, los niños PEG, y como les decía, ahí pueden haber distintas causas genéticas que podríamos estudiar. Si es una talla baja que se inició postnatalmente, vemos si el paciente tiene velocidad de crecimiento normal, y en la velocidad de crecimiento normal, como vimos en los casos clínicos que les mostré, ahí tenemos las variantes normales del crecimiento, ¿ya? Velocidad de crecimiento normal con edad ósea acorde y antecedente familiar de talla baja, muy probablemente sea una talla baja familiar. En cambio, si este niño tiene una velocidad de crecimiento normal, pero tiene una edad ósea atrasada y tiene un antecedente familiar de retraso constitucional, probablemente sea un retraso constitucional del crecimiento. Ahora, en los niños que tienen una pérdida de velocidad de crecimiento, vamos a ver cómo está la relación del peso para la talla. Si la relación peso para la talla está disminuida, vamos a ir a buscar enfermedades sistémicas que produzcan una baja del aporte energético o un aumento del gasto, que ya las mencionamos. Y si tiene un peso para la talla aumentado, ahí vamos a ver las causas endocrinas de talla baja, como son el déficit de hormona de crecimiento, el hipotiroidismo o el síndrome de Cushing. Entonces, ¿a quién deberíamos derivar para estudio de talla baja? A toda talla menor a menos 3 desviaciones estándar inmediatamente en el primer control, ¿ya? Porque ahí se encuentra la gran mayoría de las causas patológicas reales. A un paciente al que controlo en 2 oportunidades separados por 4 o 6 meses y mantiene una talla menos 2 desviaciones estándar. Un paciente con una diferencia entre la carga genética y la carga y la talla actual mayor a 2 desviaciones estándar. Una velocidad de crecimiento menor a 4 centímetros al año a cualquier edad. Una caída en la curva de crecimiento. Una talla baja asociada a desproporción corporal o a dismorfia, o los pacientes con pequeños para la edad gestacional sin crecimiento compensatorio. Eso era lo último. ¿Dudas que tengan? Doctora, ¿Sí?
¿Qué significa crecimiento compensatorio? Que se me fuera la señal. El crecimiento compensatorio es en los niños que nacen pequeños para la edad gestacional, o sea, que nacen con una talla muy pequeñita, que dentro de los primeros 2 años de vida repunten y se metan en su curva de crecimiento y alcancen su carril familiar. Por ejemplo, Vale. déjame buscar una curva. Estas son acá. En esta, ¿ya? Sería un niño, por ejemplo, que nace de 45 centímetros, nace acá, pero en realidad, por talla familiar, él debería ir creciendo en la línea verde. Entonces, el crecimiento compensatorio quiere decir que se empieza a meter en su curva de crecimiento, ¿ya? Y crece en un carril normal. Ya. Muchas gracias. De nada. ¿Algo más? Doctora, yo tengo una consulta, pero más como de curiosidad que de la clase en particular. ¿Ya? Por ejemplo, está seguro de que, por ejemplo, el entrenamiento con pesas en la adolescencia, como Ah, perdón, se tiene como mala señal, no lo entiendo mucho. De nuevo. ¿se escucha bien? Sí, ahí sí. Ya. Es que está, por ejemplo, como el mito o la creencia de que, no sé, por ejemplo, el entrenamiento con pesas en la adolescencia ¿Mm? no es como lo típico que dicen los ¿Y tíos. esas empresas no van a crecer? Claro, entonces, ¿qué tan, o sea, No, eso no es real. No, no es real. Está estudiado. No, no influye en el claro, cómo se va a empezar la adolescencia. y tampoco tiene como un efecto benéfico o solamente no tiene efecto? En el crecimiento, ¿Sí? no es que tenga un efecto benéfico tampoco, o sea, tiene efectos benéficos en otras cosas, ya en la glicemia, en la resistencia a la insulina, pero en cuanto a la secreción de hormona de crecimiento o a favorecer el crecimiento, tampoco. Ya, gracias. ¿Algo más? Sí, doctora, ¿Sí? consulta, ¿cómo se ve, por ejemplo, que la diferencia entre la talla genética y la del niño sea como 2 desviaciones estándar de diferencia según el carril? Sí, eso espérame, puede ser un poco difícil de explicar. Se puede calcular, ¿ya? Hay aplicaciones que te permiten calcular en qué desviación estándar está la talla familiar y tú calculas en qué desviación estándar está la talla del niño, ¿ya? Pero yo creo que lo más gráfico es acá en la curva de crecimiento. Uno puede, a ver, cómo puedo rayar esto? Espera, me lo voy a ampliar. Ahí. Creo que lo más gráfico es poner acá en la curva las tallas de los papás. Por ejemplo, en este niño, mi mamá medía 1,68, entonces 13 centímetros más serían 1,81. Entonces yo grafico la mamá acá, 1,81. Y el papá, 1,76 sería acá. ¿Se entiende? Entonces uno sabe que este niño debería ir creciendo en este rango de talla. O sea, podría ir creciendo por aquí y estaría normal. O podría ir creciendo por acá arriba. Ay, perdona, se me salió un poquito. Y estaría normal, ¿ya? Si ese niño tiene este rango de talla familiar, pero va creciendo por acá, tiene una talla normal quizás para su edad, pero tiene una talla bajo su talla familiar, ¿cierto? ¿Te entiendo, no? Sí, doctora, gracias. Ya, esto incluye como toda su carga genética. Es por ahí por donde debería ir creciendo. Menos que eso, está alterado. ¿Alguna otra duda? Ya. Creo que estamos listos entonces. Íbamos a hacer otra clase el jueves a las 6, ¿ya? Ahí nos ponemos de acuerdo. Ya, que estén bien.